Ya en el penúltimo capítulo, capítulo 15, en el versículo 30. Romanos 15, 30. Dice aquí, Romanos 15, 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí. Esto recuerde que Pablo está escribiendo una carta que iba a ir a la iglesia cristiana en Roma. Estas iglesias de Pablo se leían públicamente cuando la iglesia estaba congregada. Pablo no está pidiéndole al pastor de la iglesia en Roma que ore por él. Está pidiéndole a los santos, a la iglesia congregada que oren por él. Qué humildad la del apóstol Pablo, pero también, hermano, como el apóstol Pablo reconocía el poder que hay. Por eso Jesús promete, donde haya dos o tres congregados, ahí en medio estoy yo. Congregados en torno a su nombre, a su persona, a su palabra, a su obra. Si vamos a los Colosenses, capítulo 4, Colosenses, capítulo 4, versículo 2 y 3, Pablo dice acá a los creyentes que hay que perseverar en la oración, hermano. ¿Sabe que la oración es una batalla espiritual? Nos cuesta orar, pero hay que disciplinarnos para la oración, nos cuesta. La carne no quiere someterse a la voluntad del Espíritu, por eso hay que perseverar en la oración. Muchos no perseveran en la oración. Muchos no perseveran. Y si no perseveran una vez a la semana en la oración de los santos, yo dudo que perseveren solo en la casa. Yo lo dudo, hermano. Yo lo dudo. Es una disciplina muy dura. Tenemos que perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracia, es decir, siempre dando gracias al comienzo de nuestras oraciones, terminamos nuestras oraciones, siempre con acción de gracia. Y luego Pablo dice en el verso 3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. Vieron cómo Pablo está solicitando las oraciones de la iglesia. Lo vimos en la iglesia en Roma, lo estamos viendo en la iglesia de Colosas y lo vamos a ver en la iglesia de Tesalónica. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5. Un pasaje muy conocido también, versículo 25. Hermanos, orad por nosotros. No dice, pastor, orad por mí. No, hermanos, orad por nosotros. Es decir, todos tenemos la necesidad y el deber y la obligación de orar los unos por los otros. Todos tenemos esa obligación dada por el Señor, es un mandamiento. Hermanos, orad por nosotros. Si yo me quedo en mi casa, si yo no me congrego, ¿por quién estoy orando? ¿Quién está orando por mí? Estoy participando de la comunión de los santos, estoy participando de la oración congregacional. No. Bueno, eso se va perdiendo porque es una lucha espiritual y es tan débil nuestra fe, es tan poco nuestro compromiso con Cristo, con la Biblia, con el Evangelio. ¿Usted piensa que a nosotros nos duele cuando faltamos a las reuniones? Yo dudo, muchas veces capaz que hasta con un alivio nos da. Pero es así, hermano, el termómetro espiritual, si hubiera un termómetro espiritual, que lo hay, y que mide todas las cosas, que es la palabra de Dios. Hermanos, la fe, estamos en el límite ya, en el límite. A la mayoría de los cristianos le da lo mismo si está, si no está, si participa, si no participa. Hermano, ¿qué nos está pasando como iglesia? Hermanos, orad por nosotros. Si vamos a la segunda carta de Pablo, miren que yo todo lo que estoy enseñando y fundamentando está en las Escrituras como siempre, hermano. No es que yo vengo a garrotear ni a dar palo, vengo a enseñar lo que la Biblia claramente nos enseña, que pocos se están atreviendo cada vez menos. Entonces la iglesia hace presión, vamos a dar reunión de oración por Zoom, bueno, vamos a aflojar porque si no se nos van todos los miembros. Y muchas iglesias hicieron eso para no cerrar las puertas. Cedieron a la presión de los miembros.
mucho mejor por Zoom. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Otra vez, miren, le estoy dando cuatro pasajes donde Pablo solicita la oración de la iglesia congregada. ¿Por qué será? Porque la iglesia congregada oraba mucho. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Recuerden que estas cartas tenían que ser leídas en cada iglesia. Hay carta del apóstol Pablo y esa carta se leía. Y después, si se podía, se pasaba a otra iglesia. Si había cosas puntuales en esa iglesia, se leía en esa iglesia y se trataba en esa iglesia. Pero había cartas generales que salían después a todas las iglesias de la vuelta. Se leía, y esto es para la iglesia. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y también para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. No es de toda la fe. Pablo tenía muchos enemigos aún dentro de la iglesia que eran falsos hermanos. Esto lo dicen en 2 Corintios capítulo 11, cuando habla de tantos peligros que atravesó Pablo, y uno de los peligros tan drásticos es los falsos hermanos. Y Pablo siempre solicitaba la oración de la iglesia congregada. No de una persona, sino él pedía oración a la iglesia de Dolores, oración a la iglesia de Mercedes, oración a la iglesia de Cardona, oración a la iglesia de Yul, oración a la iglesia de San José, oración a la iglesia reunida. Esto lo vemos ahí claramente entonces como Pablo pedía oración. También, hermanos, cuando la iglesia se reúne es para la predicación del evangelio. La predicación. La palabra predicar es persuadir. Nosotros como iglesia somos responsables de predicar el evangelio y convencer a aquellos que aún no son salvos, que aquellos están dudando. Una de las tareas que tenía la iglesia primitiva, porque todos los que se juntaban en la iglesia no eran cristianos. Había gente que iba porque se le daba un plato de comida, pero ni sabía quién era Cristo ni conocía el evangelio. Pero sabía que los cristianos se reunían y esas personas iban. Muchas iban para ver si le daban un pedazo de pan. Otros iban a chusmear, como diríamos nosotros. Otros iban a curiosear. Pero en esas reuniones se predicaba el Evangelio de Jesucristo y el Espíritu Santo los convencía de pecado, se arrepentían y venían al conocimiento de la fe. Entonces, uno de los fines de estar reunidos es también abrir la palabra de Dios y predicar el Evangelio y convencer a aquellos que aún no son cristianos. La persuasión de predicar el Evangelio, esa responsabilidad de la iglesia. Y todos nosotros somos iglesia, todos nosotros tenemos la responsabilidad entonces de predicar el Evangelio. Esto lo vemos también en la iglesia naciente, como Pedro y los demás apóstoles predicaban el Evangelio a los incrédulos con el fin de convencerles a través de la predicación del Evangelio. Ellos no usaban señales y milagros para convencer a la gente, sino lo persuadían a través de la predicación del Evangelio, la predicación del Evangelio. ¿Qué hizo Pedro en Hechos 2? Les predicó el Evangelio. En Hechos 3 lo mismo, después que sanó al cojo en la puerta de la hermosa. Predicó, y esa predicación entonces va a traer luz a los corazones de los incautos, la predicación. Bueno, eso es una tarea también cuando está la iglesia reunida de predicar el Evangelio. En lo Cornelio, en Hechos capítulo 10, cuando él predica también allí. Y después, esa es la primera vez que los gentiles entran al reino de Dios, ahí en la casa de Cornelio. Pero también, hermanos, cuando la iglesia está reunida, es no solamente para la predicación del Evangelio, sino para la enseñanza de la doctrina apostólica. Si yo me quedo en mi casa, ¿quién me va a enseñar a mí? ¿Y yo a quién voy a enseñar? Si yo decido mañana que me cansó la iglesia, estoy cansado, no me voy a salir del ministerio pastoral, no me voy a congregar más porque estoy cansado, ¿qué falta sería eso? Porque ¿a quién voy a enseñar? ¿A quién voy a predicar en mi casa? ¿A los perros? ¿A los animales? Estaría en una grave falta. Entonces, ¿quién me predica en mi casa? ¿O a quién predico yo estando en mi casa? ¿Quién me enseña? ¿A quién enseño? Bueno, esto se da también cuando la iglesia está congregada. Por eso vemos este principio ahí en Efesios capítulo 4.
cuando Pablo claramente enseña lo que Dios ha establecido para la iglesia, Efesios capítulo 4, un pasaje también que es muy conocido. Versículo 11 dice que el Señor mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, que es un solo ministerio. Literalmente es pastor maestro. No es que están los pastores y después los maestros. Si es un pastor, es un maestro. Pastores y maestros, ¿cuál es el fin? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto se da también cuando la iglesia está reunida, cuando la iglesia tiene sus estudios bíblicos, cuando la iglesia está congregada. Estamos hoy congregados para aprender la palabra de Dios. Eso es uno de los fines con el cual hoy estamos congregados, para aprender la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios, como dice Pablo, va a capacitar a los santos, va a perfeccionar a los santos para que los santos hagan la obra del ministerio. No es uno que tiene que hacer la obra del ministerio, son todos los santos. Pero para que los santos sean efectivos en la obra del ministerio, tienen que ser edificados, tienen que ser enseñados a través de la palabra, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por ejemplo, en la carta a los Gálatas, antes de Efesios, Gálatas capítulo 6, acá tenemos otra referencia: el que es enseñado en la palabra, el que es enseñado en la palabra. Esto también está escribiendo a las iglesias de Galacia, enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Hermanos, los pastores que enseñan la escritura fielmente, como decían los puritanos, son un regalo en la congregación que Dios ha hecho. Pero el pastor que hace lo contrario es una maldición a la iglesia. Pero pastores que enseñan la palabra como tiene que ser enseñada son un regalo de Dios a la iglesia local. Por eso Pablo dice acá, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que instruye, porque es un don de Dios, es un regalo de Dios. Las peores iglesias son aquellas que no son enseñadas en la palabra de Dios. Vaya a cualquier iglesia que no haya una enseñanza sólida, bíblica, seria, y se va a encontrar con un cementerio espiritual. Disfrazado de cualquier cosa, pero será un cementerio espiritual. Luego tenemos otro pasaje que está en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Capítulo 5, versículo 12. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, los instruyen en el Señor, los exhortan en el Señor y os amonestan. Yo sé que no nos gusta que nos amonesten, pero la palabra nos amonesta, hermano. Mi tarea como pastor es amonestarle con amor, con misericordia, pero con firmeza. Cuando uno está enseñando y predicando, eso es lo que Pablo está enseñando acá. Los presiden en el Señor, y ¿qué va a pasar? Y os amonestan, los corrigen. ¿Para qué? Para que usted sea formado. Cada vez que va a recibir una corrección, es para ser formado. Yo siempre cuento cuando yo me inicié en la iglesia, que me inicié en una iglesia pentecostal, pero Dios había preparado unos ancianos ahí, que ya tenían 40 años en la iglesia, esos ancianos y ancianitas. Si me habrán llamado de veces porque yo era un indio, hermano. Yo amaba al Señor, pero yo no conocía nada. Y me llamaban después de los cultos y me decían, hermano Alberto, esto es así, así, así. Hermano Alberto, usted no puede hacer esto ni decir esto. Y yo calladito la boca porque eran hermanos ancianos que amaban al Señor y que eran temerosos de Dios, pero fueron los hermanos que Dios usó al comienzo para decirme, mire, usted no puede hacer eso. Usted no puede hacer eso. Claro, uno pensaba que iba a la iglesia como íbamos al boliche, echando la pesada y el gaucho, y uno tenía un celo, pero un celo mal puesto, era un celo del Señor, pero sin conocimiento. Entonces entramos a los ponchazos y queríamos cortar el camatí con rama y todo y salir disparando. Y esos hermanos muy meticulosamente después del culto me llamaban varias veces, más de una vez, y yo doy gracias a Dios. Y una vez que uno empezó a crecer, hermano, y a decir, Señor, corrígeme, porque era uno que estaba mal, no eran los demás.
Y Dios usó a esos hermanos ancianos, ya fallecieron todos, pero fue lo que Dios usó para formar mi vida. Porque el pastor que yo tuve jamás fue a mi casa ni a visitarme, nunca. Yo jamás recibí una visita de mi pastor, pero sí Dios preparó a esos hermanos ancianos que me corrigieron. Y eso que con mi pastor después teníamos muchísimas diferencias, ¿no? Porque él era pentecostal de Hueso Colorado y uno empezó a estudiar las escrituras y a ver que muchas cosas estaban equivocadas. Pero es tremendo cómo Dios hace eso, cómo Dios amonesta a los que aman, cómo Dios va a ir con un hermano y le va a decir, hermano, vos estás equivocado. Y los hermanos me decían, mire que usted no se enoje. No, yo no me enojo si yo estoy para aprender acá. Pero esto no es así, usted no puede hacer eso. Usted no puede tratar a aquel hermano, por más que usted tenga razón, sabe que usted tiene razón, pero usted no lo puede atropellar así al hermano y decirle lo que le dijo de esa manera. Eso no se hace así. ¿Usted oró antes? No, la verdad que no, y bueno. Y a mí me fue quedando esa cosa. Y esos hermanos que no tenían seminario y que no tenían nada, pero que eran hermanos de oración y hermanos de ayuno y hermanos temerosos de Dios, fue lo que Dios usó, hermanos. Y eso me quedó a mí como ejemplo, esa escuela me quedó. No es venir y hacer las cosas así. Acá en la casa de Dios y se tienen que hacer las cosas con respeto. No importa, usted no importa lo que hagan, porque en esa iglesia cuando uno empezó, a veces había domingo que había más de 100 y pico de personas. Y a mí me fastidiaba si había alguno que andaba, si estábamos alabando al Señor y estaba papando boca. Yo igual iba y me paraba y le decía, che, hermano, ¿qué estás haciendo? Si no te gusta, te vas del culto, así. Y entonces los hermanos empezaron a formar y a corregir, y uno da gracias a Dios por eso, pero yo nunca me enojé, hermano. Nunca me enojé porque yo sabía lo que era. Digo, bueno, si estamos acá, el Señor irá moldeando nuestro carácter y vaya que le di trabajo, le seguiré dando trabajo al Señor, porque uno está todavía siendo moldeado por el Señor y hay partes como que no le gusta al Señor y las tiene que quebrar. Y punto. Y vaya que se me quebró cantidad de veces. Hermano, cuando un hermano lo amoneste, no se enoje, porque eso viene del Señor. Y Dios, Hebreos 12:6, el que ama, disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Yo sé que nos duele, la carne nos duele y nos queremos enojar o rechinar o ofender. No haga caso a eso, deje quieto. De gracia, después va a mirar para atrás, yo miro para atrás, ahora digo, Señor, ¿cómo me gustaría que esos hermanos estuvieran vivos y poder ir a visitarlos y abrazar a tus hermanos y darle gracias? Porque fueron el instrumento de Dios en su tiempo. Y uno de repente ni lo vio a eso. Pero eran hermanos que estaban ahí. Y le respiraban atrás de la nuca a uno. Y yo digo, si estos hermanos hubieran tenido celular. Si estos hermanos hubieran tenido celular. Nos iban a hacer marcar el paso. Pero fueron hermanos preciosos, hermanos. Preciosos. Que nos llamaban. Y nos decían, mire que esto no es así. Nos amonestaban en el Señor. Bueno, y eso fue entonces ¿dónde? En la congregación de los santos. En la congregación de los santos. No fue solo. ¿Quién te va a enseñar solo? ¿Quién te va a amonestar solo? ¿Quién te va a reprender solo? ¿Quién te va a corregir solo? Nadie, hermano. Eso se da acá, en la iglesia local, donde tenemos que amarnos, donde tenemos que aprender a respetar nuestras diferencias. Los más fuertes soportar las debilidades y la flaqueza de los más débiles. Ahí es donde el Espíritu Santo comienza a gestar su fruto. De amor, de paciencia, de bondad, de benignidad, de misericordia, de compasión por los demás. Entonces, hermanos, la enseñanza es un pilar fundamental de la iglesia cristiana. Cuando Pablo visitó en Troas, hoy leíamos Troas, una de las congregaciones gentiles que Pablo había establecido. En una ocasión, Pablo va a Troas y Pablo no tiene mucho tiempo. Llega en ese día y al otro día temprano Pablo tenía que partir para otro lugar. Tenía pocas horas de estar ahí. Pablo junta a los creyentes en Troas para dar un seminario intensivo. El primer seminario que vemos ahí bíblico, con el maestro y apóstol Pablo. Tiene que reunir a la iglesia. Y esto lo vemos ahí, hermanos, como dice que Pablo, cuando estaban congregados, Pablo les enseñaba. Pablo congregó a la iglesia, no fue casa por casa. Le llevaría mucho tiempo, sino que congregó a la iglesia ese primer día y dice que enseñó a la iglesia. Esto lo vemos también allí en el libro de los Hechos, capítulo 20. Acompáñenme conmigo si quieren. Hoy leímos una partecita. Hechos capítulo 20, versículo 7.
Dice, el primer día de la semana, recuerde que siempre es domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, fue lo primero que hicieron, partir el pan. Dice que Pablo les enseñaba. Pablo no contó otra vez el cuento de Pablo que de Damasco, ¿sabe cómo tiene? En cada iglesia que va, hermano, hay pastores, a mí me tocó escuchar que en cada lugar que van cuentan la misma historia de ellos, ¿no? Porque cuando yo era chico, y cuando no, enseñe la palabra de Dios donde Dios le dé oportunidad. El testimonio lo cuenta aparte, pero cuando está reunida la iglesia es para enseñar la palabra de Dios. Y dice que acá Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Y seguro, era un seminario bíblico intensivo que estaba dando el apóstol Pablo. Y no es fácil. Y algunos se estaba ya medio aburrido, era medio largo el sermón de Pablo. Y dice que un tico que estaba sentado en la ventana porque no había más lugar, estaba lleno de gente, las casas eran chicuelonas, y el pobre un tico estaba pestañeando y se cayó para el otro lado, cayó para afuera y se mató. Y dice que Pablo bajó, oraron por él, Dios lo resucitó, lo manotearon a un tico. Vení que no he terminado el segundo taller, no lo he terminado, tico, hay que terminarlo. Y dice que alargó el discurso